laboral que tiene de eso vamos a empezar de las personas que nos hacen las transmisiones o
se me fue el internet y no me di cuenta, no sé, creo que no se compartió nada de los anuncios, pero No, bueno, ya se lo... No, no, ¿verdad? Creo que no sí, se compartió no, nada, no, pero pues ya estamos en vivo. Como está en más tardecito, vamos a compartirles los anuncios para poder entrar ya en, pues en esta charla tan interesante. no hay sonido, está congelado. Conocer más la ciudad en bici, porque a veces pues rodamos, creemos que andar en bici es pedalear y eso, pero queremos también a través de la bici, consideramos que puede ser un buen medio para conocer más sobre nuestra ciudad, nuestra historia, la arquitectura y todo el lugar donde estamos, donde vivimos. El arquitecto Miguel Ángel Betanzos es un importante cronista, con una trayectoria también muy relevante, descubrimientos también que ahorita nos va a hablar sobre eso. ¿Quién es el arquitecto Miguel Ángel Betanzos? Bueno, aquí mucho gusto por esta invitación y como siempre les refrendo mi admiración, mi colaboración, porque el trabajo que hemos desarrollado es compartirlo y lo bonito que vivirlo con ustedes como intrépidas, porque yo me siento así parte de las intrépidas, y no soy de intrépidos, sino soy parte de las intrépidas, y he tratado de compartir esta parte porque es un gozo, porque Cuernavaca, así como hemos visto en otros lugares del estado, contamos con una riqueza cultural que es un patrimonio para nosotros, y es establecer tanto las épocas desde la parte prehispánica como la parte de lo que es el virreinato, y sobre todo lo que nos ha llegado como la transmisión de los conocimientos de nuestros abuelos prehispánicos, cómo estuvo manifestado a través de la arquitectura, y lo que yo he recorrido con ustedes, cómo les hemos transmitido la parte de cómo transmitieron la parte religiosa a los indígenas con dos formas totalmente diferentes. Y esto lo hicimos a través de los recorridos para establecer la riqueza cultural que tenemos en ese patrimonio, que fueron primero las cruces atriales, que es el símbolo, que son la forma del lenguaje que transmiten eh, los, eh, los padres católicos a los indígenas. Es una forma simbólica y es interesantísimo porque cualquier otro lugar pues se jacta de tener una cruz atrial en su gran atrio o en su gran iglesia, pero en Cuernavaca imagínense que tenemos existentes 4 cruces atriales, y esto nos manifiesta el inicio de la catequización, que primero es cómo implantan el catecismo, después las capillas abiertas, y también, por otro lado, lo que son los bautisterios. De forma que en Cuernavaca los hemos recorrido con ustedes y seguiremos hablando más de este mismo patrimonio, pues porque tenemos el Palacio de Cortés, Jardín Borda, diferentes épocas que nos manifiestan el avance cultural que teníamos en el área de Coahunáhuac y después en Cuernavaca. De manera que para mí es un verdadero orgullo y un verdadero placer acompañarlas después de que ustedes ya han hecho su rodada. Llegamos en ese momento relax a comunicar el gran patrimonio cultural que tenemos en Cuernavaca, le repito. Y esto es sorprendente porque, pues bueno, ha sido un trabajo que yo me he impuesto como un, una parte de pagar mi tributo a todo lo que he tenido que estudiar. Y yo creo que el transmitirlo es muy importante y ustedes me lo han demostrado el interés que han tenido y el acompañamiento es muy bueno, pero invitarlos a que conozcamos la riqueza de nuestro patrimonio cultural a través de las manifestaciones evidentes que tenemos, como les repito, en las cruzatriales, en las capillas abiertas, en los bautisterios, en los edificios. Y Cuernavaca tiene una riqueza increíble porque fue una ciudad fundada con una extraordinaria visión
después de Xochicalco, en algo que estoy escribiendo sobre el Valle Sagrado, y estos somos herederos de una gran cultura prehispánica que venimos desde Xochicalco, como las grandes ciudades que se trazaron, siempre con los ejes del solsticio y los equinoccios del sol. Cuernavaca está trazado así, y eso mismo hicieron que esa riqueza se manifestara en los lugares precisos que nos dan, como en este caso el centro histórico, y pues bueno, los invitamos a que nos acompañen, nos sigan y veamos esta gran promoción que tenemos a través de las intrépidas, porque es un placer realmente tener esa apertura que han tenido conmigo y bueno, esa confianza me permite que podamos tener esa comunicación y pues bueno, tratamos de hacerlo también gráficamente, explicarlo en el lugar, porque es la tristeza de que no tenemos mucha difusión por parte de nuestras autoridades. Pero eso no nos debe interesar porque los grupos sociales como ustedes, todos los que tenemos como cronistas esa, esas ganas de seguir Cuernavaca, pues lo podemos seguir haciendo. Cuernavaca es una ciudad viva que tiene una historia perfecta y tenemos que tener esa posesión nosotros sobre la historia. Entonces, esto es lo que los invito con ustedes. Les repito, esta oportunidad que tenemos a través de estos recorridos históricos, pues bueno, es complementar y hacer que esta movilidad no tanto sea parte turística, sino que tengamos la población interna de la misma ciudad, esa misma capacidad de entenderla, de conocerla en esos recorridos. Muchas gracias. Me sacó del internet, pero todo el tiempo estuve escuchando y sí. Y, que haya, ¿no? Lo que historia que ha sucedido, todo lo que ha pasado. No sé si hola, ¿ya me escucha bien? Sí, yo ahorita sí ya se estuvo moviendo el sonido. Sí, creo que hay un poco de problemas con la conexión, pero a ver, voy a...
Hola, ¿ya me escucha mejor? Sí, ya O te bueno, ya escucho. me Sí, puede escuchar. sí, perfectamente. Ah, muy bien. Bueno, pues espero que no tengamos más fallas con el internet. La conexión está un poco inestable, por lo menos la mía, pero para, Sí, sí, eh, para platicar sobre esto que decíamos. ¿Sí, ya me escucha? sí, sí, te estoy escuchando. Ya se cortó en ese momento. Se cortó nuevamente, pero ya te estoy viendo. Sí, sí. Bueno, esperamos que ya no vuelva a suceder. Estas transmisiones tratamos de hacerlas siempre con mucho cariño, con toda el... Ya está aquí. Bueno, con muchas cosas, sin embargo, de pronto la tecnología nos rebasa y nos gana como en algunas cosas. Sin embargo, espero que ya podamos terminar como la entrevista. Le decía que agradecemos mucho la colaboración que hemos tenido y como siempre nos ha dicho, también lo consideramos parte de Intrépidas. Es un honor para nosotras que nos pueda acompañar en cada una de las rodadas que de pronto le decimos, porque no solo hemos hecho rodadas en Cuernavaca, sino también en otros de los municipios de Morelos. Estas rodadas, como les decía, surgieron porque nos parece importante que no solo es rodar de un punto a otro, sino también saber dónde estamos paradas o parados, qué es lo que hay qué es lo que sucedió ahí, porque a veces pues solo vamos, incluso no solo rodando, sino caminando o ya tenemos tiempo viviendo en Cuernavaca, porque creo que ese es también un factor que sucede, que creo que muy pocos, no lo sé, esa es mi percepción, tal vez está mal, pero la mayoría de la gente que habita Cuernavaca, muy pocos son oriundos de Cuernavaca, entonces tal vez no conocemos como tanto la historia o la cultura de Cuernavaca, sino como solo la vida nos va llevando como en el día a día pues sin conocer como mucho nuestra ciudad. Así es que bueno, en estas rodadas pues nos dimos a la tarea un poco de que el arquitecto nos cuente, que con su gran experiencia nos cuente pues un poco sobre la historia que hemos tenido. Ya tuvimos la experiencia de las cruces atriales, arquitecto, también. Claro, esto es mismo porque vamos viendo que es el testimonio en los lugares físicamente de esas cruces atriales, como les decía, de la grandeza y riqueza de nuestra cultura prehispánica, y después, en el caso después de la conquista, cómo se da esa manifestación a través del lenguaje eh, meramente simbólico en las cruces atriales, como se los explicaba, en los diferentes lugares, y ya lo hemos visto con la cruz atrial de San Jerónimo, la de Tetela del Monte, y bueno, nos falta ver algunas otras cosas como lo hemos visto de Catedral, pero lo interesante es que si nosotros conocemos nuestro patrimonio, realmente vamos a tener esa parte de identidad, de alguna manera de orgullo, y a mí me emociona
pero les digo, es que el que ustedes tengan esa forma de conectar la parte de la ciudad, pues bueno, nos permite ver que la riqueza que teníamos en el Gran Cuauhnáhuac y después en el Cuernavaca, con sus 12 pueblos originales que formaban ese señorío de Cuauhnáhuac. Y esto nos hace ver esa riqueza cultural de los diferentes pueblos que hablan de los 12 pueblos hoy actualmente, eran mucho más que pertenecían al señorío, pero esto nos hace ver que cada pueblo se identificaba en su lugar por sus costumbres, por sus tradiciones, y hoy es lo que a veces perdemos de esa liga que tenemos con Ocotepec, con Aguatepec, con Santa María, con Tetela, todos los poblados antiguos, pues nos dan algo más que a veces tener las cruces atriales o los bautisterios o las capillas, porque también son sus fiestas. Entonces esto es convivir con la gente, porque eso es lo que nos permite conocer su historia, que no necesariamente porque no tengan un monumento, no tienen valores sus tradiciones. Entonces esta rodada nos ha permitido ver que podemos convivir en el tipo de fiestas, en el tipo de sus tradiciones, sus leyendas, y eso es importantísimo porque vamos a entender que estos pueblos mantienen en sus barrios, mantienen su propia identidad. Y entonces, si no vivimos esa parte con los pobladores, pues nos desligamos porque estamos hablando de cosas de entender una ciudad sin ese espíritu, sin esa concepción. Y yo creo que es lo bonito que podemos hacer juntos, ¿no? Para hacerle resaltar. Ustedes los vieron como el caso de Tetela, que nos acompañaron las gentes de ahí, que nos ven, nos reciben, porque les da gusto que podamos convivir en su tradición, que podamos tener esa parte, y yo creo que es la parte que los cronistas y los que estamos en esto debemos de colaborar muy estrechamente para esa recuperación de esa tradición, de ese lenguaje que sigue permaneciéndose de la tradición. Entonces, bueno, para mí encantados de poderlo transmitir, pero como les digo, la invitación es que sigamos en este esfuerzo de ustedes. Para mí no es un esfuerzo, para mí es un gusto, pero eso nos va a crear una identidad, nos va a crear la verdadera forma de poder querer y amar a nuestro lugar donde vivimos, seamos originarios de aquí o no, pero vamos a entender que tenemos una historia, que tenemos algo que nos va a unir, que nos va a dar orgullo, pero nos va a dar esa cercanía que debemos de tener culturalmente, porque Cuernavaca ha sido eso, una ciudad cosmopolita desde la parte prehispánica, pero el conocer nuestra ciudad va a ser entender no tanto las subidas y las bajadas, sino entender que tenemos una unidad a través de la tradición, a través de nuestras costumbres, a través de esos arraigos que no debemos de perderlos. Y aunque podamos entender que hoy Tela del Monte es un lugar de viveros, pero fue un lugar de estación de las peregrinaciones. Entonces, que iban a Malinalco y después a Chalma. No podemos perder esa tradición porque todavía hoy, pronto, ya en unas semanas, veremos las peregrinaciones que van al miércoles de ceniza a Chalma, pero iban realmente a Malinalco. Ya en la época católica, ya de la conquista, van a Malinalco nada más, digo, a Chalma, pero son peregrinaciones que tienen más de 500 años y la gente la sigue yendo a esa parte. Claro que ahora ya no todos van a pie, van en bicicleta, fíjense que hacen y pueden ver que suben por toda la subida de Chalma para irse por los antiguos caminos para llegar a Chalma. Y van en bicicleta, van en camionetas, muchos todavía van acompañando a hacerlo a pie, y los van acompañando. Son tradiciones que todavía podemos ver, y Tetela era uno de esos puntos en donde hacían estación antes, igual era Santa María o Cotepec, porque eran peregrinaciones que venían de diferentes lugares. Unos venían por las rutas de los conventos del siglo XVI, sobre todas las faldas del Chichinautzin, desde atravesando atrás del Popo, y otras venían del sureste, cruzando por Tlayacapan, pasando atrás de Tepoztlán y entraban a Cuauhnáhuac. Entonces, esas peregrinaciones siguen existiendo, pero esa tradición que tenemos los lugares, que son esa parte, como les decía, Tetela, tenemos una plataforma prehispánica, después las cruces atriales, el convento y la iglesia, y ahora hasta arquitectónicamente del siglo XX, la barda de este señor contemporánea, en la época de Méndez Arceo,
pero nos van dando una historia que tenemos que hablar, que el lugar no lo perdemos. Son lugares que tienen tradición, igual San Antón, todos estos lugares que tienen una tradición, pero hay que conocer sus conceptos. San Antón porque era la puerta de salida poniente, en el eje del equinoccio, la entrada era a Manalco, ahí en la puente de Manalco, abajo del centro comercial, y la salida poniente era el puente de Chulavista, de manera que esos están en el eje del equinoccio de primavera, pero tenemos que conocerlos, tenemos que ver algo que no cualquier ciudad puede tener un trazo astronómico como Coahunáhuac y que tenemos sus evidencias. Entonces, esto mismo que le estoy diciendo es que el hecho de San Antón, la iglesia está en la salida poniente. No podemos tener tanta precisión de una zona arqueológica, pero sí un porqué del poblado colocado ahí. Entonces, esto es lo que ustedes me permiten es conectarlos para entender a un Cuernavaca. Recuerden que también lo vimos en el caso de Tepoztlán, cómo vamos y cómo se interpretan las plataformas, cómo el lugar es las diferentes épocas prehispánicas de un preclásico, de un clásico, hasta encontrar en la colonia, y esto nos da las tradiciones pues del chinelo, que se hace exactamente en el inicio de la cuaresma, en el carnaval, pero son épocas prehispánicas que después las convierten en fiestas totalmente de tipo religioso, y en la colonia. Pero esto es lo interesante, que Cuernavaca en sus rodadas, y como lo hemos visto cuando fuimos a Zacualpan, cuando fuimos a ver muchas cosas, cómo tenemos una forma que ojalá y podamos ir viendo cómo contribuimos de hacer estas ilustraciones, porque a ustedes les van a servir, es parte de su chamba a cada ciudad, a cada población, y que no es nada más esa parte del taller de la mecánica, del taller de enseñarles, sino es esa parte de de lo que es la movilidad, ¿verdad? Entonces vamos viendo también desde la época prehispánica esta parte, por eso narro esta parte de las peregrinaciones, porque era parte de esa movilidad que tenían para conocer los lugares y establecían sus tradiciones ahí. Entonces esto para mí es ahora con otra forma que están rescatando en el caso de la bicicleta, esa misma forma de sus rodadas, pues nos da esa parte de tradición. Entonces, el gozar Cuernavaca con ustedes, pues para mí es un deleite y por supuesto que me emociono porque transmitirlo en este empeño de ustedes es dar esa parte. No podemos dejarlo que se pierda esa tradición en Cuernavaca. De manera que, pues, aunque no estoy en la rodada, porque ya no estamos en esa edad y no fue mi condición no tanto de deporte, sino de vida, pero pues eso no implica que yo no pueda acompañarlas, ¿no? O sea, nos vemos en otro plan en donde sí los acompaña en su recorrido, lo vemos en otro lado, y pues a ver que el transmitirlo a las diferentes autoridades es impactar porque pues yo creo que ahorita vienen nuevos momentos y creo que lo de la pandemia no nos ha alejado un poquito de una realidad o de una costumbre que ya habían adquirido ustedes, yo también, pero yo creo que vienen las oportunidades de otra naturaleza, y unas en donde ustedes están fortalecidas, pues porque están dando una proyección de un trabajo comunitario y anexarnos nosotros es muy importante. Entonces, lo que va a venir ahorita, pues yo creo que debemos de tener esas fortalezas para que podamos transmitir con la presencia de ustedes como lo hacen en cada evento, pues la gente les llama la atención. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué vienen aquí? Ustedes han visto que en los diferentes lugares nos reciben, nos ven, Sí. les inquieta y se anexan a los grupos en las charlas, en esos recorridos se anexan, porque pues tenemos que tener esa intención. Y yo creo que es una de las grandes labores que ustedes les reconozco porque vamos entendiendo en estos intentos tecnológicos ahora que para mí son novedosos, pero tenemos que ver cómo no perder ese contacto con la cultura y ese contacto con nuestra población para unirse en nuevas formas de esa conexión. Sí, así es. Bueno, ahorita hay varios puntos que comenta que me gustaría retomar, pero antes
quiero mencionar los saludos de la gente que nos está viendo. Mike Álvarez, saludos Arqui, gracias por compartir sus conocimientos. Memo Lugo también le manda saludos Arqui. Pati Suárez, felicitaciones por realizar esta difusión. Cuernavaca, en nuestro estado de Morelos, tiene lugares maravillosos. Arquitecto Miguel Ángel Betazos Castillo siempre ha trabajado para difundir sus investigaciones sobre el patrimonio cultural, de los cuales somos herederos y herederas. Gracias por hacer estas transmisiones. Gracias a ti, Pati, por seguirnos. Y Lucio Ramírez Brugada dice, excelente trabajo y crónica del maestro Betanzos. Definitivamente tenemos muchos, tiene muchos fans, usted, arquitecto, soy una de sus fans, de hecho, y mencionaba como algunas cosas que me parecen a mí súper importantes, porque parte del trabajo de Intrépidas es justo como usted lo ha comentado, hacer comunidad, y dentro de este hacer comunidad, también mencionaba, para querer un lugar, para sentirse como parte de, también es importante conocer su historia y su cultura. Por eso esa fue como nuestra principal objetivo al hacer este tipo de rodadas, para conocer como un poco más sobre los lugares, ¿no? O a veces, aunque hayamos nacido aquí, no conocemos tanto, pero la bici nos da como esa oportunidad, esa posibilidad de que además nos ayuda a convivir, a transportarnos y a conocernos un poco más, a saber que no todo, nosotras muchas veces decimos que a veces como ciclistas creemos que todo en la vida es bici, 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 bici. Pero de pronto también cuando hacemos este tipo de enlaces, nos damos cuenta, que también lo mencionaba ahora, que que hay otras cosas, que hay personas que están haciendo pintura o que siguen estas tradiciones. A mí me encantó aquella vez que fuimos a... Ay, se me olvidó el nombre ahorita, lo dijo. ¿Dónde están los viveros? Tetela. Tetela, claro, Tetela del Tetela. Monte. Sí, esa vez fue sorprendente cómo nos recibieron, la manera en la que cuando llegamos y estaba la música y todo fue súper bonito, y de alguna forma nos hace estar en comunión con otras personas, que las otras personas que a lo mejor no se mueven en bici o no conocen en esta parte como del ciclismo en Cuernavaca, porque he leído muchos comentarios que dicen, es que Cuernavaca no se puede andar en bici, es que nadie puede andar en bici. Sin embargo, al momento en el que te das cuenta que hay personas que sí se transportan en bici, ya sea por diversión, por trabajo o por cualquier otra situación que lo necesiten, no, las personas que ven la otra parte también, entonces, mi parecer es que nos volvemos un poco más amigos entre todos, o entre todos y todas, que de pronto nos puede ayudar también a generar como esta empatía que necesitamos y que a veces tanto nos hace falta. También mencionaba del trabajo que nos ha acompañado, porque también mencionó y dijo que no anda ahora no va en las bici, en las rodadas en bici, pero como siempre lo decimos, andar en bici es mucho más que pedalear, y es conocer también, es hacer comunidad, como usted lo está diciendo. Y bueno, este proyecto también, que nos cuente un poquito más sobre el proyecto que llevamos a cabo de la ruta de los conventos, porque en Cuernavaca, bueno, conocimos como varios lugares estratégicos. No hemos tenido oportunidad de continuar con las rodadas urbanas, porque aún no lo consideramos pertinente, pero esperamos en algún momento retomar. Y lo que hicimos también en Morelos, de la ruta de los conventos, que nos platicaba un poquito más sobre eso que pudimos conocer. Claro, es muy interesante la ruta de los conventos y bueno, yo me peleo a veces un poquito contra mí mismo, contra la autoridad, y no porque yo esté en contra, sino porque, mira, te voy a decir, los conventos del siglo XVI que están considerados patrimonio de la humanidad, pues es porque tienen un título, pero realmente ese título no,
no conocemos por qué la cualidad de cada lugar. Y yo creo que lo interesante es ese patrimonio cultural que tenemos atrás, como se los hice ver en el caso de Tepoztlán, como lo vimos también en el caso de Zacualpan de Amilpas, que no pudimos entrar porque ya estaba esto después del temblor, pero finalmente hoy podemos tener en otros lugares, y lo interesante es ver el por qué en cada lugar tenemos esa capacidad de ser patrimonio de la humanidad, o sea, porque es la manifestación física y material de las costumbres, de las tradiciones, y en cada lugar tenemos eventos y cosas muy interesantes de cada lugar que se desconocen. Y eso es algo que hoy difundo mucho sobre lo que teníamos, no tanto como lo ven los historiadores del principio del siglo XX, que escriben una historia sobre los dioses. No, aquí tenemos algo totalmente diferente, que es en su cosmovisión, como se los he explicado varias veces, cómo podemos tener esa energía y esa fuerza de la naturaleza de su cosmovisión, y es a través de los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, pero que les daban esa fortaleza en cada lugar. Y después con el cambio de la religión, que fue algo muy, de un choque extremo, porque para los indígenas tenían una forma de ir de su mito a su rito, y cuando viene la conquista van de un dogma a un rito. Entonces esa conjunción es difícil, pero lo manifiestan en sus edificios, en su parte iconográfica, simbólica, y quiero decirles algo bien interesante que próximamente veremos en el caso de Yecapixtla, por darles algo. ¿Por qué sería ese gran patrimonio? Porque Yecapixtla, en sus murales de su claustro, cuando ellos les narran, como hemos visto, de las cruces atriales, cuál es la metodología de darles la catequesis, no es más que la pasión de Jesús. Y se las narran de una manera que no entienden, porque hablan de los romanos, hablan de otra serie de cosas que castigaron en el Calvario a Jesús, todo esto lo van viendo. Pero imagínense que en algunos lugares, como Yecapixtla, los murales, en donde en lugar de ponerse el vestido de los romanos platicándoselo, van a ver a los soldados que castigan a Jesús, van a ver vestidos con sus ropas de guerreros mexicas. Entonces, ¿cómo captan y cómo se interpretan y cómo se expresan ellos en esa calidad? Fuera de que es monumento de la humanidad, pero tiene un porqué, porque tenemos la riqueza cultural del lugar que expresaron y que admitieron todavía esa misma forma de tenerlo, igual que en su bautisterio, y como lo vimos en Zacualpan, lo manifiestan de una forma que tienen sus símbolos en las pilas bautismales, en las columnas que tienen ahí, tienen símbolos prehispánicos, ya sea de movimiento, de agua, de tierra, y esos son los valores que vale la pena porque se expresaron, y todavía hoy podemos verlo, como nosotros podemos tener orgullo de conocerlo. No nada más es porque tiene el título de Patrimonio de la Humanidad, no, tenemos un porqué, porque es una cultura que está viva. Y si lo vemos en el caso de Tepoztlán o en el caso de Cuernavaca, pues vamos a ver que esos lugares están vivos, y están vivos porque nunca ha dejado de ejercerse esa tradición, esa energía comunitaria que todos tenemos. Ustedes lo sintieron en el caso de Tetela, ¿no? Sí, sí, sí. Que vibran la gente, o sea, nos estamos llenando de energía, nos estamos comunicando, y a pesar de que ustedes van cansadas, como el caso de Tepoztlán, tenemos esa vivencia de revitalizarnos, porque en el caso de Catedral de Cuernavaca, en el bautisterio, en la capilla abierta, son espacios que no han dejado de ejercerse, o sea, se siguen usando, aunque la tradición cambia, nuestra energía no, o sea, nuestra energía y la potencia de esto lo vibra y nos poseemos nosotros. Y yo recuerdo, como el caso de la rodada de ustedes de Zacualpan, que fue bastante larga, muy ardua, pues descansaron, ¿no? Y tuvimos otra cosa que les hice ver, que no nada más que no pudimos ver por dentro la iglesia, sí el atrio, la parte plataforma, pero vimos su tradición del trueque, de su tianguis, de muchas tradiciones que se siguen manteniendo.
que lo tenemos en la arquitectura después de la revolución ya del siglo XX, y eso es lo interesante en esto, que conozcamos el patrimonio y son sus tradiciones, no nada más es decir, es patrimonio de la humanidad, pero ¿por qué es patrimonio de la humanidad? ¿Qué valores humanos tiene que nos han transmitido y nos seguirán transmitiendo? Sí, sí, definitivamente sí es, como dices, siguen siendo tradiciones vivas. Hay situaciones o de pronto pensamos que son cosas que ya no existen, que ya pasaron, que no se siguen haciendo, y realmente el darnos cuenta que siguen estando, se siguen llevando a cabo, nos hace, pues bueno, por lo menos algunas personas nos hace querer saber más sobre lo que hay, ¿no? Sobre la ciudad, sobre lo que existe, porque de pronto pensamos, pues eso, que ya no están, ¿no? Que ya no existe nada de eso, y también creo que es una manera en las personas de poder seguir manteniendo vivas las tradiciones, porque a mí me sorprendió mucho esa vez de Tetela, que son personas que llevan años y es generación y tras generación y tras generación y que van heredando, y con un poco de tristeza y vergüenza tal vez, puedo decir que me sorprendió mucho, no pensé que hubiera tanto, como tanto detrás, y que hubiera esto además tan cerquita de donde vivo, ¿no? O sea, bueno, tan cerquita de Cuernavaca, a unos pasos, y que se siguen llevando todas estas tradiciones. Me pareció, por un lado, sorprendente, por otro lado también, como le digo, me dan ganas o nos dan ganas a otras personas de conocer más sobre esto, de querer saber más. Y nuevamente nos trae a este punto de lo que decía, de conocer nuestra ciudad. En particular, por ejemplo, no soy originaria de aquí de Morelos, ni mi familia, pero sí saber que el lugar donde estoy viviendo está lleno, incluso me parece casi mágico, ¿no? Todo esto que se ve y que se vive en, tan cerquita, a unos pasos, me parece pues algo sorprendente, y que además como mexicana, más que cuernavacense, como mexicana me parece que es que la historia que tenemos es muy rica y que nos ayuda a conocer más sobre esto, o que deberíamos también conocer un poco más sobre todo esto. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que eso se encierra en una palabra. En el caso de Tetela y con otros lugares que hemos asistido, la gente está orgullosa de ese patrimonio, de su tradición, y quiere difundirla. Y no lo hace porque yo voy o porque yo se los pido, no, porque realmente están orgullosos de su origen y de su tradición. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que aprender de eso, porque yo les digo algo bien importante siempre, en el caso de Cuernavaca. Cuernavaca puede tener mucha historia, puede tener mucha parte de difundirle en esto, pero Cuernavaca, tú lo acabas de decir, Cuernavaca se siente, y es una energía que la sentimos, y eso no nos puede engañar, eso lo sentimos y eso nos da ese lado, pero si además conocemos esa tradición, conocemos a sus gentes, pues realmente estamos haciendo lo que ustedes lo hacen también, que es hacer comunidad, y entonces integrarnos, porque ahora sí que aquí no como en otros lugares, no se pelean los de Acapancingo con los de San Antón, ni tampoco los de Amatitlán con los de Tetela, no, son gente que están acostumbrados a respetar sus tradiciones, sus fiestas, y van los patronos, y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la fiesta de Tlaltenango, que no hemos hablado mucho de eso, fuimos a San Jerónimo, pero hablar de la fiesta de Tlaltenango es bien importante porque van a ver que traen y vienen las peregrinaciones o procesiones de los diferentes poblados y aún de organizaciones civiles. Van, o sea, quiere decir que esas tradiciones crean unidad
dan ese lugar de tradición, pero es pertenencia. Entonces es algo que ustedes deben de proseguir y pues, yo con todo el gusto de lo que es esa parte. Les repito, Cuernavaca, más que historia, Cuernavaca es una energía permanente que se los he refrendado, y cuando lo conocen, pues es cosa de vivirlo, es cosa de transmitirlo. Y por supuesto que la bicicleta es echarle energía, y echarle, como decían cuando yo llegué a estar en bicicleta, muy joven, fue mi primer medio de transporte con mi abuela, y les puedo decir que a veces en estos chats que se manejan, ahora han sacado tradiciones, porque me da risa. Ay, ¿tú sabías? Por ejemplo, cuando ponen ahí la fotografía del dinamo, que era la forma muy poderosa de poder tener luz, tener un faro y no el stop, pero sí una calaverita atrás, ¿no? Entonces, para nosotros, digo, yo tuve la bicicleta, pues yo creo que fácil a los 11 años, y no era una bicicleta chiquita, era una bicicleta difícil, porque soy de talla chiquita, y era una bicicleta grande, pero el mayor orgullo ahí en el pueblo con mi abuela era pues comprar su dinamo para poderle tener luz, ¿no? ¿Para qué? Pues ni siquiera salíamos de noche, porque estaba todo empedrado o todo de terracería, pero era el orgullo de tener todo este tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo que por primera vez, otro de los implementos que había en las lugares así, era ponerle sus diablos, ¿no? Que era ponerle estos los grandes para que nos acompañara alguien atrás parado, ni siquiera sentado, parado. Entonces eran muchas cosas que en los medios yo aprendí. Esa bicicleta nunca me la traje a Cuernavaca, siempre se quedó allá en el pueblo, pero para que vean que sí, también sé de esto, porque era la forma, ¿no? Era una forma que las tradiciones nos tienen que ir viendo. Y les digo, por ejemplo, la bicicleta para esos lugares fue el punto de conexión que tenían en las comunicaciones. Y les platico, o sea, no había teléfonos más que los teléfonos públicos, que era una central. Entonces, el mensajero de la central iba a X lugar. Nosotros, por ejemplo, de acá de Cuernavaca, le hablábamos a mi abuelita o a la tía, y entonces la telefonista en su estación, en su local, una persona con bicicleta, voy a hablarle a Mariquita, ¿no? Que le hablan por teléfono. Entonces, dejaba la transmisión abierta, iban por ellos, pero era la bicicleta la forma que el mensajero iba al lugar para que trajera a la persona o viniera. Cuando llegaba a la caseta telefónica, ya nos conectaba otra vez, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros no lo vemos así, pero en ciertos lugares la bicicleta fue sumamente importante, porque fue el medio de transporte, fue esa manera que está. Por ejemplo, en Cuernavaca, antes de la motocicleta, la bicicleta llevaba los mensajes del telégrafo. O sea, el telegrafista entregaba los mensajes a su domicilio, y tenía bicicleta. Cuando la central de correos estaba y telégrafos estaba en la calle de la de Matamoros, en la plazuela de Zacate, en el rinconcito donde está la fuente, ahí estuvo correos y telégrafos. Entonces, transmitían y llevaban en bicicleta esos mensajes del telégrafo a los diferentes gentes, porque solamente el telegrama llegaba para los malos avisos. Apenas lo comentaba con una amiga, que le decía que no me hiciera poner un resumen en 10 palabras, y era el resumen barato del telégrafo. En 10 palabras tenían uno que poner todo el mensaje completo. Generalmente era porque ya se había muerto alguien, o porque era una noticia de otra naturaleza, que había nacido el hijo, pero eran 10 palabras lo que el mensaje telegráfico manejaba, y lo llevaba después, yo ya mayor, era en moto, el telegrafista, iban y se lo entregaban a uno en un papel amarillito, pero en un principio era la bicicleta, aún en Cuernavaca, ¿eh? Y no había esta limitante de, es que es pura subida, o es que No, es nada, bajada, nada, ¿no? nada. Antes no había como esta limitante, y siempre ha sido la misma orografía, supongo. Y claro, y nada era pavimentado, todo era o Además, empedrado o terracería.
Y la Y con bicicleta bicis sin siempre, cambios, ¿no? Y ¿sí? pesadas. Entonces no había esa limitante, ¿no? Yo nunca conocí una bicicleta, digo, de mi edad cuando lo toqué, que tuviese, ¿cómo se llama? Los cambios Ujú. de las velocidades. No, era una bicicleta que tenía, creo que la que yo tuve era rodada 24, una cosa así que tenía que hacer circo para subirme, ¿no? Ujú. Pero les digo, yo creo que lo importante no es esa parte de la historia de la bicicleta, sino la parte que nos permite saber que hoy nos puede dar una identificación, nos puede hacer vivir una parte histórica en esa conjunción. Después, cuando la última etapa que, desgraciadamente, con la muerte del señor Sergio Estrada, me tocó ver en ese museo que nos pidió le auxiliáramos, y tengo fotografías de bicicletas que él tuvo muy antiguas que tenía colgadas ahí, pero antiquísimas, ¿no? De esas de la rueda grandotota y la rueda chiquita. Ah, sí, Eh, y velocípedos. sí, de esa parte que pues es histórica. Hoy pues lo vemos en los circos, pero realmente fueron realidad, ¿no? Sí, sí, Y sí. por ahí yo le pasé unas transmisiones a Percy de cómo en Europa, pues ellos, la mujer siempre estuvo interesada en la bicicleta más que en el automóvil. Entonces, realmente tenemos en Cuernavaca historia, tenemos esa parte, y pues yo creo que es lo que nos toca, yo interesadísimo en ver, porque, les repito, la historia yo creo que nos debe dar esa identificación, nos debe de unir como estuvo unida antes de la conquista, a través de los poblados en ese señorío, y como les decía yo, el gran respeto que las poblaciones tuvieron en sus tradiciones. Asistían a la fiesta unos de otra población, de otro barrio, porque era esa conjunción. Y todavía, aún en siglo XX, pues vimos que una tradición muy antigua, que era la de la Candelaria que acabamos de pasar, la heredan más o menos sobre el año 1955 la Carolina. Entonces, en Ujú. donde, a pesar de no tener una tradición muy antigua, vean como si una tradición arraiga y ya identifica a la Carolina como la fiesta de la Candelaria. ¿Por qué? Pues porque tienen sus moquigangas, sus chinelos, restablecen fiestas que vienen a traernos ese lado. Entonces yo creo que ustedes han trabajado, y les repito, cuenten con nosotros porque es crear comunidad, es crear conciencia de la ciudad donde vivimos, pues de cualquier forma tener esa parte de integrarnos a las fiestas. Y yo recuerdo, como les repito, que todavía cuando me tocó ver, ya viviendo en el bosque, las peregrinaciones y cómo llegaban todos los que venían en bicicleta, descansaban ahí en el parque de béisbol, ahí en la Carolina. Ahí llegaban y veían cientos de bicicletas descansando a ellos ahí en ese parque. Entonces, realmente podemos ver que la bicicleta, imagínense ustedes, gente que venía de muy del sur, pasando por Cuernavaca, y se iban en bicicleta hasta Chalma, o sea, pasando por la colonia del bosque, y se iban en pura terracería, pero iban en bicicleta. Y bicis pesadas, ¿no? De bicis Pues pesadas, como realmente le de... estoy hablando de hace 20 años o más, ¿no? Más todavía, ¿no? Ahí se estacionaban. Claro, traían una camioneta donde le reparaban, el que se cansaba se subía, y de regreso, pues todos venían en la camioneta con las bicicletas. Pero imagínense qué orgullo de donde vinieran, del sur del estado, en bicicleta. Entonces, estamos Sí. hablando de, yo le calculo que fácil unos 200 kilómetros, pero aunque fueran 100, imagínense nada más subir hasta Colonia del Bosque y Ay, sí. descolgarse por el bosque sobre terracería en bicicleta, y no una bicicleta normal, no una bicicleta de montaña ni nada de esto. Realmente para mí era sorprendente verlos, y todavía me tocó a mí, viviendo en Colonia del Bosque, ofrecerles el agua, ofrecerles algo, y se paraban muy agradecidos porque es darles ese aliento de esa tradición, porque para ellos si era cumplir una tradición, fueran en manda, fueran haciendo un esfuerzo porque lo estaban ofreciendo. Entonces el ofrecimiento de ustedes, pues es ese gusto por la bicicleta, por el lugar. Entonces también tiene que ver eso que les decía yo de la energía, esa parte de lo que es ese sentido de dar ese espíritu, no perderlo en un lugar mágico como Cuernavaca,
y en un lugar como lo estoy describiendo ahorita del Valle Sagrado, de todo el estado de Morelos, ¿no? Es ponerle esa energía que ustedes le echan sumada a otros, ¿no? Y eso no se debe perder, eso no se pierde, es algo que lo tenemos vivido y pues, bueno, les digo yo, lo hago muy de Cuernavaca, se siente, pero hoy podemos ver cómo hay lugares que los vamos a seguir sintiendo y eso es lo que me encanta con ustedes, ¿no? Esa parte sensible que me dan oportunidad a vivirlo y seguiremos viviéndolo para sentirlo. No, pues al contrario nos sentimos muy honradas de que se dé el espacio siempre que se lo pedimos, de acompañarnos ahora en esta transmisión, en esta modalidad. Ojalá pronto podamos volver a hacer las rodadas como las hacíamos antes, porque pues todo esto que hemos dicho, muchos pensarán que tiene que ver la bici con la cultura o con la historia de Cuernavaca, pues es toda esta parte, ¿no? Esta parte de integral que ya ha comentado a lo largo de esta transmisión, de poder sentirnos identificados con nuestra historia, con nuestra cultura, incluso conectarnos con las personas, no solo con las personas anteriores o las personas que incluso ya no están aquí y que han mantenido vivas estas tradiciones, sino también con las personas actuales que continúan manteniendo vivas las tradiciones, que de alguna u otra forma nos seguimos relacionando y la bici nos sigue uniendo en este tipo de situaciones, muchas veces entre grupos ciclistas o entre quienes rodamos, pues nos conocemos y nos amigamos, aunque seamos de diferentes grupos o de diferentes estados, pero también el amigarnos o conocernos con otras personas que hacen otro tipo de cosas, pues nos ayuda justo a tejer esta comunidad y vincular la cultura de la bici con la cultura de las tradiciones que hemos podido recorrer. Y pues bueno, ya casi estamos, bueno, ya nos pasamos de la hora, pero yo quisiera, bueno, por un lado, que nos siguiera acompañando probablemente en una siguiente ocasión. Espero tener menos fallas en esta cuestión del internet. Y por otro lado, que nos hablara brevemente sobre esto que me parece, bueno, todo en general, su trabajo me parece muy bueno y todo lo que nos comenta es súper bueno, pero esto que hizo del punto cero en Cuernavaca, que me parece sorprendente, genial. Si nos puede comentar brevemente para ya cerrar con esto último. Mira, realmente ese trabajo realmente me llevó mucho tiempo poderlo poner a la, a la vista pública y tener por parte de la ayuda, que eso es eterno de toda la ciudadanía, que yo siempre le he dado a nombre de todos las gracias al INEGI, al licenciado Torres, que realmente nos ayudó dándonos todas las facilidades de trazo, porque ¿dónde nace mi inquietud? Todas las grandes ciudades de la época de la colonia hacia acá tienen un trazo conforme a la carta que le llaman la Carta de Carlos V, que es un centro histórico que tienen una gran plaza y tienen alrededor de esa gran plaza la iglesia, el mercado, el palacio de gobierno, la procuraduría, o sea, todos los servicios que hacen y nacen en una ciudad, y ya ahí hacen todo el trazo urbano. Podemos ver el caso de Puebla, de Querétaro, Morelia, Guanajuato, todos los grandes lugares, Zacatecas, así se establecen. Pero ¿por qué, si nosotros teníamos una gran prestancia desde antes, por qué Cuernavaca no tiene un trazo clásico desde este lado con la importancia que siempre hemos tenido? Entonces empezaron mis inquietudes desde ese lado y entonces pues ya me vi que éramos herederos de la tradición cultural desde Xochicalco, del gran Toamoanchan. Entonces empiezo a tener toda esa liga del estudio de lo que es la cosmovisión y encuentro con el apoyo, por eso soy bien enfático, de dar gracias a los de INEGI, con Liceo Torres y todo este grupo que encabeza él, porque me permitieron y creyeron en mí, ese estudio les encantó, y bueno, comprobamos cómo Cuernavaca está trazado con ese eje astronómico como trazaron a Xochicalco,
como se trazó Chichén Itzá, Monte Albán, con los ejes de equinoccio y de primavera, que es en la primavera, y a su vez con los solsticios, todo que tenían puntos de observación en el horizonte. Entonces, Cuauhnáhuac estuvo trazado exactamente con el eje del equinoccio de primavera, y tenemos todo el paralelismo de oriente a poniente. Les decía yo cómo el puente de Amanalco está en el oriente, que es la entrada a la gran ciudad, porque las ciudades prehispánicas trazadas así estuvieron amuralladas, o sea, eran lugares sagrados. Pero en Cuernavaca, mucho más después de Xochicalco, que estamos hablando el establecimiento de Xochicalco sobre el año 600, 650, pero Cuauhnáhuac, estamos hablando del otro punto. ¿Cuándo lo fundaron? Entonces, estamos hablando de que se funda, según las últimas trabajos que he hecho, en 1350, o sea, más de 800 años después, más de 600, 800 años después de Xochicalco. De manera que se hace con el equinoccio de primavera, y van a ver que la calle de Hidalgo, que era muy poquito el centro sagrado, están paralelos al eje del equinoccio. Ahora, lo difícil era donde tenían el punto de observación, donde diagnosticaban eso con el horizonte, en este caso con los volcanes, como el caso de Tenochtitlan, otros lugares que tenemos en ese lado. Y cuando yo explico todo esto con INEGI, repito, en ser tan insistente, pues nos permiten a Cuernavaca tener el gozo de que nos dan esa facilidad del vuelo satelital para comprobar esto. Nos permiten hacer esa parte y no nada más de comprobarlo, que sí estábamos en ese eje, con esos vuelos satelitales para comprobarlos, con el eje que tenemos de Cuernavaca con Malinalco y con Tlayacapan y con todos estos lugares también sagrados, pero además nos lo fijan en dónde debió de haber sido astronómicamente. Esto es un punto que lo tenemos ahora ya de rescate, porque ya la ruta lo destruyeron, y estamos en ese plan de petición, porque tenemos un lugar mágico que debe haber tenido esa energía permanente por parte de la ciudad, la Gran Cuauhnáhuac, y ahí se hacían todos los rituales. Por eso es que alrededor de eso está la catedral, el jardín Borda, todos los centros que tenían energéticamente. Y les voy a poner lo maravilloso de esto que tenemos alrededor, comprobado. Las grandes ciudades en ese lugar tenían, como en Xochicalco, iban a recibir energía. Hoy, en una forma contemporánea, en el equinoccio de primavera, nos vamos a Tepoztlán, a la pirámide, para recibir energía. Mucha gente se va a Xochicalco, se van a Teotihuacán, a todos lugares. Pero imagínense que en Cuernavaca tenemos un punto en donde tenemos la frecuencia de los dos equinoccios y de los dos solsticios. O sea, tenemos esa energía permanente en Cuernavaca. Y no es porque estemos en ese lugar, sino nos cubre angularmente esa forma de observación. Y bueno, es como yo lo diagnostico, como me lo comprueba afortunadamente a la ciudad, no a mí, porque no está mi nombre ahí, o sea, es a la ciudad, y nos los hace el estudio satelital, nos los entrega en ese plan, porque es para todos. De manera que eso vamos ahora a hacer algunas cosas que ahorita por la pandemia no los podemos hacer, pero ya estamos esperando realmente tener algo más emotivo para que la gente lo tenga en evidencia. Y bueno, fue un estudio en donde comprobado, vemos por eso está a un lado catedral, y toda esa energía en ese centro histórico alrededor, la universidad, la iglesia de Gualupita, Jardín Borda, los hospitales, todos los centros que tenemos de energía, los cafés, por eso es que tenemos tanto durante el siglo XX, de mediados, tanto artista, tanto intelectual, y lo seguimos teniendo. Ya no los vemos como antes en los cafés y todo, pero lo seguimos teniendo, porque ese es Cuernavaca. Tenemos una parte muy mística, muy espiritual, desde la época prehispánica, porque el lugar fue escogido para eso. Entonces yo ahorita terminé un trabajo de lo que me han oído hablar de la dualidad en la cosmovisión, de lo que es hombre y mujer, de ahí noche, se los he hablado mucho a ustedes, pero esto mismo es su dualidad de lo que es sol y luna. Entonces acabo de terminar en la última luna de enero, extraordinario la comprobación, cómo tenemos la luna de enero que rige en Cuernavaca con la máxima energía. Ustedes la vieron. Entonces ya es el tercer año que
que termino el estudio de en qué fecha, por qué, y la tradición, porque ahorita estoy terminando un trabajo ya lo presenté con el Instituto de Cultura, sobre las mujeres Cuauhnáhuac. Vamos a ver algo bien interesante, cómo Cuauhnáhuac fue regido por mujeres, y las mujeres, no porque no hubiéramos tenido hombres con esa capacidad, sino porque esa dualidad, tenemos mujeres interesantísimas en Cuernavaca de la época prehispánica, que le dieron esa vida, pero su característica era la luna, o sea, era lo que regía en ese calendario, y el sol, que era el masculino, pero todas las manifestaciones que tenemos en catedral con la luna, el sol, nos dan esa dualidad. Pero imagínense cuando yo encuentro la luna en ese punto cero, el sol está bien marcado, pero además tenemos un día en donde está pasando en una luna exactamente arriba de este punto. Entonces me costó mucho trabajo escribir esto por la dualidad, pero hoy lo tenemos conectado, es el tercer año que lo registro. Claro, es todo un circo exactamente que hago como lo hacían nuestros abuelos prehispánicos, que era con un espejo para ver el reflejo en el momento exactamente que estuvieran en una manera vertical, o esto que le llamaban en el caso del sol el cenit. La luna también tenía un punto en cada lugar que quedaba vertical y tenía un horario, ¿no? Entonces imagínense que este año la luna pasa por este punto cero exactamente a las 11:45. El año pasado lo tuve a las 12:45 y así lo he estado registrando, pero pasa, eso es por el movimiento lunar. O sea, tenemos diferentes ciclos como el sol, que es más permanente, pero nuestro grado de inclinación, pero ya sabemos por qué en la tradición iniciaba su proceso de que nacía el sol, en este caso con su tradición del solsticio de invierno, pero la primera luna es porque la luna quedaba como esa parte en ese nivel, porque era su calendario diferente. En ese caso tenía los 4 tiempos el sol, con los equinoccios y los solsticios, pero la luna, pues estamos hablando de más ciclos, un ciclo más regular de cada 28 días y los 9 meses que tiene ese año lunar. De manera que para mí registrarlo y tenerlo en las evidencias en catedral, en este caso, y encontrarlo con las mujeres con un agua, pero encontrar la influencia de la luna, pues no nada más el sol, imagínense el privilegio que tenemos en este caso en Cuauhnáhuac, ¿no? Entonces, la luna de enero es interesantísima porque es el punto más cercano que tenemos de la luna en Cuauhnáhuac, bueno, ahora en Cuernavaca, pero por eso ustedes la vieron tan brillante y la vieron tan cerquita, ¿no? O sea, casi que le podíamos ver los cráteres. Sí. Entonces, la luna de enero era la luna del inicio que tenían con las fiestas, que les alumbraba a lo próximo que viene, que es la siguiente luna que ilumina, o que está en la luna nueva, dependiendo la fecha, porque cambia mucho. El año pasado la luna me parece que fue el 14 de enero, ahora fue el 29, pues va cambiando su ciclo, pero eso nos permite ver que también lo que viene el miércoles de ceniza viene con esa parte en donde si no es luna llena, sí es la parte ya de la creciente. Entonces tiene que ver mucho con esto, y pues es lo último como obtuve el trazo de Cuauhnáhuac vía el solsticio de primavera, pero porque es la herencia del Tamuanchan, o sea, de lo que fue Xochicalco, somos herederos de ese Tamuanchan, que es un lugar sagrado. Entonces estamos en un lugar mágico, con ese misticismo, que no tenemos por qué perderlo. Repito, es sentirlo. Pero ahorita esto de la luna, estoy emocionado porque tuve que encontrar muchas cosas que estoy haciendo, y pues fue muy emocionante, ¿no? Ahora sí que solito ahí, con toda la pandemia, imagínense, yo estar esperando con mi espejo ahí, toreando a los coches, con el espejo en el punto, sin entender a gente que dije, ojalá y no me levante la policía como si, ¿qué está haciendo aquí, no? No falta que me ponga a bailar y con mis plumas, no, sino estaba terminando el estudio, fotografiándolo, porque refleja una luz, el espejo abajo en cuanto la luna la tengo arriba, increíble, ¿no? Se hace una iluminación en donde en el centro queda concentrado el punto, o sea, no tiene gran difusión, ya después empieza a difundirse, pero es algo de magia como en Xochicalco, que entra en la cueva, en el observatorio y se abre la luz. Aquí la luna exactamente lo mismo, ¿no? Cumple, ahora sí que esa parte,
así que pues ya se pueden imaginar lo energizado que estuve ese día con la luna, ¿no? Bueno, buscándola, Sí. que fui 3 días antes, pues, para ver el movimiento, para ver la hora que tenía que estarla para registrarla. Y cambia, cada año va cambiando la hora por su ciclo de rotación que tiene entre Tierra y Luna, pero bueno, estamos hablando de que no es casualidad, o sea, estuvimos en una ciudad trazada mágicamente, y esa energía no la perdemos, o sea, mientras salga el sol y salga la luna, tenemos esa capacidad de energía, tenemos que aprovecharnos, ¿no? Para algo nos va a servir, y sobre todo ustedes Claro. lo ven en la energía, y pues con gusto, Rubí, para mí ya saben que nomás me falta mi jersey para que las siguientes audiciones que tenemos, como ustedes han visto en mis presentaciones, el grupo de Intrépidas está con su logotipo porque es parte de hoy de mi grupo, en donde tengo que estar contribuyendo a eso mismo con ustedes, y por supuesto que vamos a seguir en eso. Sí, ya le vamos a hacer llegar su jersey porque ya lo debe de tener, es parte de Intrépidas desde hace un montón de tiempo. Y bueno, quiero solo comentar estos últimos saludos. Jessica Vargas nos dice que gracias por estas transmisiones. Blanca Montes también, gracias por enriquecernos de bonitos recuerdos e información de nuestro Cuernavaca. Dalel Cortés, gracias Miguel Ángel, muchos saludos. Y Mike Álvarez nuevamente nos comenta esto que nos comentaba que el punto cero está increíble, desafortunadamente ya está rota la hace poco tiempo lo vio. Pues ojalá le demos como más importancia a estas cosas, como comentaba, es súper importante. Creemos que el trabajo de mantener las tradiciones vivas y de mantener todo lo bonito y continuar con la magia, como lo comentaba, también es trabajo de sociedad y autoridades, que es súper importante para mantener nuestras tradiciones y nuestra cultura. Veo ahí algunos otros saludos, pero me acaba de sacar de aquí. Les agradecemos a todas las personas, vamos a ver si puedo retomarlos. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron, que nos siguieron en esta transmisión. Gracias por su paciencia, porque tuvimos muchos contratiempos con el internet, con estas redes, de pronto se vuelven un poco difíciles. Y pues también para decirle, para comprometerlo a que esto que nos está contando, nos hagamos otra transmisión más adelante, porque nos interesa mucho conocer el trabajo que está llevando a cabo. Un poco, a lo mejor un poco más adentrarnos sobre el punto cero, que es un trabajo súper extenso, en unos minutos es muy difícil compartirlo, y también este trabajo sobre las mujeres que está realizando, que me parece que es genial y muy importante, igual que todo el trabajo que ha hecho. Ya tenemos aquí otra vez, Dalel Cortés dice: estamos viendo cómo repararlo. Supongo que se refiere a la placa. Sí. Qué bueno. Y Mónica Navarro nos dice: siempre interesantes sus investigaciones y conocimientos. Gracias por compartir, arquitecto. Y por último, también Lucio Ramírez nos comenta: gracias, Intrépidas, por compartir este conocimiento cultural. Al contrario, gracias a ustedes por seguirnos, por continuar. Arquitecto, nuevamente, muchísimas gracias. Mil disculpas por todas las fallas que tuvimos técnicas, pero bueno, esperamos verle nuevamente en una transmisión más, que nos cuente sobre todo este trabajo, y el siguiente va a ser con el maillot de Intrépidas ya puesto. Gracias. Así estaremos, con mucho gusto, ya saben. Muy bien, pues les agradecemos que hayan continuado con nosotras, y esperamos